cordial saludo de quien les habla. Mi nombre es Jerry del Peso y soy estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la carrera de Educación Básica del tercer semestre, jornada matutina. Esta asignatura está a cargo de la doctora Gisela Paula Chica y voy a hablarle acerca sobre las unidades vistas en el primer ciclo. Bien, ahora les voy a presentar un poco del sílabo, de los subtemas que vamos a ver, en lo que corresponde a la unidad temática número 1, que es la introducción a la planificación curricular. Tenemos las generalidades de la planificación escolar, con su respectiva definición, característica e importancia. Los enfoques de gestión escolar, que hay uno que es el enfoque de gestión basada en liderazgo pedagógico, otro enfoque que es el enfoque de gestión participativa, el enfoque transformacional y por último el enfoque de gestión basado en procesos. También vamos a observar también el proceso de la planificación educativa y de lo que corresponde en la unidad temática número 2, que es la introducción al currículo de los niveles de educación básica. Vamos a ver reflejado las consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria, también las reformas curriculares precedentes, los referentes del ajuste curricular, un currículo organizado por áreas del conocimiento y las características del ajuste curricular. También tenemos los elementos del currículo, principios para el desarrollo del currículo y las orientaciones metodológicas. Y por último, tenemos dos temas muy importantes, que es el refuerzo académico y acción tutorial, y también la carga horaria. Siguiendo así la unidad temática número 1, la cual es la introducción a la planificación curricular. Pero antes de comenzar, tengo una frase que mostrarle. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Esto lo decía Nelson Mandela y hoy lo podemos comprobar, porque la educación nos permite comprender mejor el mundo en el que vivimos y que ocurre a nuestro alrededor, desde múltiples perspectivas y no solo desde las que nos cuentan. Como primer tema tenemos generalidades de la planificación escolar, su definición, características e importancia. La planificación escolar se encarga de delimitar los fines, objetivos y metas de la educación. Este tipo de planificación permite definir qué hacer, cómo hacerlo y qué recursos y estrategias se emplean en la consecución de tal fin. Es importante señalar que la planificación educativa constituye una herramienta necesaria en el accionar docente, dado que permite establecer los objetivos que se desean alcanzar en cada una de las actividades propuestas en el aula de clase, y como resultado final lo constituye el desarrollo integral y una eficiente discusión del aprendizaje por parte de nuestros docentes, lo que le permitirá enfrentarse a retos que el mundo actual requiere. La planificación educativa es una herramienta técnica para la toma de decisiones, dado que tiene con el propósito de facilitar la organización de elementos que orienten al proceso educativo. En la planificación educativa se suelen dividir en tres aspectos, que es el macro, meso y micro. El macro es perceptivo y fija los lineamientos de la política educacional y la matriz del proyecto educativo, como por ejemplo los niveles de organización. El meso, en cambio, sería el nivel de decisión sobre los contenidos, que tendrá que ver con los ejes estructurales de la escuela, comprendidos en el proyecto curricular institucional o el proyecto educativo institucional. Y finalmente tenemos el nivel micro, que son las planificaciones del aula, en donde se formulan los objetivos de acuerdo con la filosofía y la política de los niveles anteriores, y se establecen los medios y secuencias de acciones indispensables, así como los instrumentos y recursos necesarios para lograrlo. Por ejemplo, la didáctica que presentemos en cada clase. De esta manera, este nivel resulta un verdadero zoom de toda la problemática educativa. Como siguiente punto tenemos las características de la planificación escolar, que debe ser estratégicas, dinámicas, sistemáticas, flexible y participativa. ¿Por qué estratégica? Porque el docente debe emplear
nuevas estrategias para que el aprendizaje llegue a los estudiantes. Dinámica porque el docente debe implementar nuevas cosas cada día para innovar su clase. Sistemática porque debe ser organizado, debe tener un respectivo orden para seguir el currículo ya planteado por el ministerio. Flexible porque debe adaptarse a las necesidades educativas de cada estudiante, tomando en cuenta todos los factores que existen en el medio. Participativas porque debe incluir no solo a los estudiantes, sino también a los padres de familia, los docentes, los directores y en todo el contexto educativo, también la población. Como siguiente punto tenemos la importancia de la planificación curricular. Esta radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula de clases. Esto implica la toma de decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera. La planificación curricular es demasiado importante en la elaboración de una clase, debido a que si no se lleva su respectivo orden, no podremos mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. También tenemos unas interrogantes las cuales nos ayudarán a direccionarnos sobre el proceso de planificación curricular que deseamos llevar con nuestros estudiantes, las cuales son: qué hay que enseñar, cómo hay que enseñar, cuándo hay que enseñar, qué, cómo y cuándo hay que evaluar. Esto es importante porque si no se lleva un respectivo orden no vamos a poder lograr nuestro objetivo final. También tenemos un currículo organizado por áreas del conocimiento, que las áreas del conocimiento, como ya sabemos, es lengua y literatura, lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística. Y para las asignaturas, para la educación general básica, sigue siendo lengua y literatura, inglés, para lengua extranjera es inglés, para matemáticas sigue siendo matemáticas, para ciencias naturales sigue siendo ciencias naturales, para ciencias sociales ya cambia a estudios sociales. Educación física sigue llevando el mismo nombre, educación física, y la educación cultural y artística también con el mismo nombre. Para las asignaturas para el bachillerato general unificado, lengua y literatura sigue siendo lengua y literatura, lengua extranjera cambia a inglés como en las asignaturas para la educación general básica. Matemáticas también sigue con el mismo nombre como matemáticas, y ciencias naturales ya en bachillerato se implementan las materias que son química, biología y física. Para las ciencias sociales ya acá también se implementan nuevas asignaturas para aumentar la carga horaria, que es historia, filosofía, educación para la ciudadanía. Educación física sigue llevando su mismo nombre, y educación cultural artística también tiene su mismo nombre. Como siguiente punto tenemos el enfoque de gestión escolar, los cuales es un proceso sistemático o organizado que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos, conservando así la autonomía institucional. La autonomía institucional es decir, cómo se ve reflejado la institución en su proyecto. Como siguiente punto tenemos el enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico. Esta es una dirección centrada en el aprendizaje que se relaciona con todo aquel conjunto de actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo los profesores y estudiantes. El liderazgo pedagógico aboca a una labor transformadora, pues no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino que se va alterando para que mejoren la educación y las prácticas docentes en el aula. Esto lo dijo Lakewood en el 2009. También implica el liderazgo del docente.
siendo metas de ambos la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo escolar y participativo y en el crecimiento de la escuela como organización que aprende. El liderazgo pedagógico más bien se enfoca en direccionar una institución educativa para una mejor calidad educativa. También tenemos el enfoque de gestión participativa, el cual es un aspecto importante en esta configuración de la gestión escolar. Es lo que concierne a los sujetos. La relación se da con el reconocimiento de la participación de todos los actores educativos en el proceso de gestión. Se trata de contemplarlos no como elementos pasivos que deben ser administrados o manejados, sino como personas individualidades autónomas con voluntad y poder de acción. Bajo esta perspectiva, su compromiso, convicción y cooperación son importantes. Para que los procesos de gestión se realicen en este sentido, se complementa la definición como un conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa, que son director, maestros, personal de apoyo, padres de familias y estudiantes. Estos 4 personajes están vinculados con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela. Tiene como objetivo generar las condiciones, los ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica. El enfoque de gestión participativa más que nada es aquel que incluye a la institución, a los docentes, a los estudiantes, a la comunidad en sí, para así también mejorar la calidad educativa, tal como lo establece el enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico. También tenemos el enfoque transformacional, que la apuesta por la reforma de la escuela implica transformar la gestión que desarrollan los directivos, centrada en el quehacer de toda la institución educativa, en el logro del aprendizaje de los estudiantes. Se refiere a la importancia de encontrar el significado tanto de lo que se va a cambiar como del modo de hacerlo, tomando en cuenta el efecto a nivel individual de los diferentes actores educativos y al mismo tiempo al contexto de la institución educativa, de la localidad y del país. En esta parte el niño debe crear su propio conocimiento y el docente solo debe ser un guía o mediador para ayudarle en algo. Esta es una nueva manera para que los estudiantes desarrollen su pensamiento lógico. El enfoque de gestión basado en procesos es el siguiente punto a tratar, el cual busca implantar una filosofía en la organización que permita la identificación de todos los procesos incluidos en el sistema de gestión de la calidad, cómo estos funcionan, así como las interrelaciones entre ellos. De esta forma resulta más fácil tener un seguimiento y control del funcionamiento de los diferentes procesos. También este enfoque nos permite identificar de manera más precisa aquellas áreas concretas que requieren mejoras, hace más sencillo la evaluación del impacto de la implantación de tales cambios, así como se verifica que tales cambios han resultado ser efectivos en cuanto al logro de las mejoras que buscábamos. Por ello, el enfoque basado en procesos ayuda a las organizaciones a lograr una mejora continua, es decir, que mediante este tipo de gestión vamos a ir mejorando cada vez más nuestra calidad educativa. Entonces, una institución educativa debe prevalecer este enfoque. Bueno, como siguiente punto tenemos el proceso de la planificación educativa. La planificación educativa son procesos no evadibles o fijos que hacen posible la existencia y funcionamiento exitoso de una institución. La organización debe ser satisfactoria en un buen trabajo de planificación. Esto implica qué hacer, cómo hacerlo,
Por ello, la planificación y organización se razonan los objetivos y acciones respectivamente. La planificación implica metas, objetivos, estrategias y planes. Son elementos que posteriormente son reflejados mediante la organización en la estructura de la institución. La educación, estos dos aspectos tienen un uso muy amplio, puesto que una misma institución como el Ministerio de la Educación lo aplica a nivel nacional, regional, local y de aula, descansando en ambos términos el éxito de la calidad educativa a cualquier nivel. La planificación escolar, al igual que la gestión, se realiza en todos los ámbitos o áreas del centro educativo, tales como el área directiva, el área pedagógica académica, el área comunitaria, el área administrativa y financiera. El área directiva es una categoría donde confluyen diferentes conceptos que la delimitan, caracterizan y sustentan desde el quehacer de los directivos docentes, siendo esta un campo de acción que comprende las tareas académicas, administrativas y financieras, de gestión de la comunidad y trabajo convivencial. Estas orientan a las prácticas pedagógicas y contribuyen en la dirección de todos los aspectos de la vida institucional. También tenemos el área pedagógica o académica, que tiene como objetivo contribuir a la formación integral y a la actualización continua de directivos, docentes y personal de apoyo de las instituciones educativas de nuestro país, para que desempeñen calidad y eficazmente su labor y ofrezcan un servicio de calidad a sus alumnos y padres de familia, impactando positivamente a su comunidad. El área directiva también se encarga de dirigir a todo lo que comprende el contexto educativo, es decir, de una institución. También tenemos el área comunitaria, que trabaja para todos los procesos y utiliza una metodología de trabajo educativa, informativa, de capacitación, participativa, dinámica, equitativa y con pertinencia cultural y de género. También, por último, tenemos el área financiera, que se caracteriza por apoyar de manera financiera, es decir, con dinero y contable, de los procesos para administrar los recursos, priorizando las necesidades y contenidos en el proyecto educativo institucional PEI. También tenemos, para seguir todos estos planes, se conjuntan en el instrumento final escolar denominado Plan Operativo Anual o Plan General Anual institucional. Entre las planificaciones más relevantes en el centro escolar están el Plan Operativo Anual o Plan General Anual, POA, con su asignatura POA, Proyecto de Centro o Proyecto Educativo Institucional, PEC o PEI, el Proyecto Curricular de Centro, con sus abreviaturas PCC, la ley y las planificaciones del aula, jornalizaciones, planes de clases, etc. El POA o Plan Operativo Anual es la principal herramienta de la planeación de los colegios, con la cual se hace la programación anual de las actividades estratégicas definidas para el cumplimiento de la política y los objetivos establecidos en el proyecto educativo institucional. También en los colegios permite orientar, consolidar y realizar el seguimiento de los objetivos, las actividades y las metas que se realizarán durante un año, acordadas en el ejercicio de los presupuestos participativos. Igualmente permite hacer el seguimiento de las metas del plan de desarrollo mediante el análisis de las actividades programadas y evaluar la gestión y el desempeño de cada área de acuerdo con el cumplimiento de las metas establecidas. Como siguiente tenemos el proyecto educativo de centro o proyecto educativo institucional, con sus abreviaturas PEI. Este es un documento pedagógico que crea la
comunidad educativa donde encontramos definidas la identidad de un centro educativo, sus objetivos a lograr, así como su estructura organizada y funcional. También tenemos las planificaciones del aula, que son jornalizaciones, planes de clases, etc. Esto ya más bien se encarga el docente de hacerlas, porque como futuros docentes debemos implementar nuevas estrategias de enseñanza, no siempre utilizar el método tradicional, y como ahora estamos en una modalidad virtual, se deben implementar las nuevas tecnologías. Es decir, que en las planificaciones de aula el docente se debe hacer cargo de su propio material de trabajo. Debe implementar materiales didácticos, todo tipo de recursos que pueda utilizar para elaborar su clase. No obstante, la planificación posee cualidades que permiten identificarla dentro del conjunto de procesos que acontecen en cualquier organización. ¿Por qué? Porque la planificación debe ser participativa y sujeta a su evaluación, pues permite recoger errores y omisiones. Apoya a la aplicación del PEC y otros proyectos e instrumentos educativos. Es dinámica, pues no termina con el establecimiento de un plan, sino que supone un reajuste constante entre medios y fines. Es facilitadora, puesto dado a que prepara un conjunto de decisiones que deben ser aprobadas y ejecutadas por los sectores implicados. Es integral o sistemática, dado que ya que se relaciona todos los elementos de una manera sistemática e independiente, es decir, organizada. Es práctica, porque se encamina básicamente a la acción. ¿Por qué decimos que se encamina básicamente a la acción? Porque debe cumplirse y debe ejecutarse el proyecto, porque si no lo ejecutamos, ¿cómo vamos a mejorar la calidad educativa de nuestra institución? Es anticipadora, pues intenta predecir y pronosticar el futuro para acomodar la acción. El proyecto, la planificación siempre debe estar encaminada a un futuro, porque lo que queremos es que nuestros estudiantes vayan evolucionando su aprendizaje. Es instrumental, ya que es un medio dirigido al logro de los objetivos. También tenemos las etapas de la planificación, las cuales son la elaboración de un diagnóstico, pronóstico, análisis de alternativas, objetivos y metas, programación del plan, ejecución, control y por último la evaluación. Las etapas de la planificación supone definir tanto los objetivos institucionales como los medios para alcanzarlos. Mediante ellas se anticipan los objetivos y acciones. Generalmente se planifica para fijar el rumbo o ruta de la organización, identificar y asignar los recursos para el logro de los objetivos y metas, y establecer respectivamente las actividades. En las etapas de la planificación siempre se deben llevar unos pasos a seguir. Voy a hablarles acerca de cada paso, qué tiene que ver cada paso. Como primero tenemos el diagnóstico. El diagnóstico tiene la finalidad de analizar la calidad de la educación. Este es un procedimiento que permite realizar la descripción, la clasificación y la explicación del accionar de distintos actores en el marco de la escuela. Tiene como finalidad analizar la calidad de la educación. Se trata de un procedimiento que permite realizar la descripción y la clasificación y también a la explicación del accionar de distintos actores en el marco de la escuela. Entonces el diagnóstico siempre es algo que debe tomarse en cuenta antes de una clase, porque cuando iniciamos el año lectivo siempre recuerdo que cuando estaba en la escuela nos tomaban una prueba de diagnóstico. Esto sirve para ver si hemos aprendido algo anteriormente, si se nos ha quedado algo. Entonces los docentes utilizan esa herramienta para ver qué aspectos mejorar y cómo mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. Tenemos el pronóstico. El pronóstico nos ayudará a predecir cómo los estudiantes evolucionarán mediante todo el proceso educativo.
El pronóstico es como una visión a futuro. El análisis de alternativas es uno de los medios que representan estrategias para dar solución a la problemática abordada, es decir, todo lo que nos puede servir para cumplir nuestro objetivo con el proyecto. Aquí se va reflejado los recursos didácticos o cualquier tipo de estrategias que vamos a realizar para cumplir nuestro objetivo de la planificación. También tenemos los objetivos y metas. Como ya sabemos, la meta es el fin último al que se quiere llegar, mientras que el objetivo es el paso que se quiere cumplir para poder alcanzar la meta. La meta y el objetivo son logros que se quieren completar, aunque el objetivo exige mayor planificación para el cumplimiento en un momento específico. Los objetivos y metas son los planteamientos que nos encaminamos a realizar a futuro. También tenemos la programación del plan. En este punto vamos a plantear lo que vamos a hacer, y como el mismo nombre lo dice, que es programar, es decir, que vamos a idear nuestras estrategias para cumplir dicho proyecto o planificación. La ejecución, en este punto ya vamos a cumplir lo que planeamos en la programación del plan, con el único objetivo de que los resultados sean positivos, y si son negativos, ver los aspectos en que mejorar y seguir progresando, porque el objetivo de la educación es siempre encaminarnos a una mejora de calidad educativa para formar futuros profesionales mejores que los anteriores. También tenemos el control. El control consiste en la elaboración a través de la recogida continua y sistemática de datos, en el cual se va a llevar a cabo el respectivo control del proyecto, en el cual nosotros vamos a mirar si nuestro proyecto se está cumpliendo, ver los aspectos negativos y positivos que vamos a desarrollar. Antes de pasar a la unidad temática número 2, que es la planificación curricular, voy a mostrarle un video de un debate que hice con mis compañeros, en el cual vamos a debatirnos sobre algunas preguntas y espero que les guste. Bueno, después de las explicaciones dadas, compañeros, ¿ustedes qué opinan? Que mediante el Ministerio de Educación que nos rige una planificación educativa, nosotros debemos seguirla al pie de la letra. Yo pienso que no, porque el Mineduc ya te da el proceso que debes seguir en cada clase o a nivel general. Ya queda potestad de cualquier docente si quiere innovar, transformar sus clases, hacerlas más didácticas. Bueno, ese es mi comentario. Compañera, yo comparto el mismo comentario que el compañero Jerry, ya que eso ya, o sea, el Mineduc simplemente te da la clase, ya es cuestión de cada docente en lo personal de ver cómo lo aplica, qué metodologías y qué estrategias didácticas usa para que los niños entiendan mejor la clase. Pero, compañera, hay maneras de que, bueno, hay docentes que más se rigen a esa forma de dar clases de que solo el alumno escriba y copie lo que está en el pizarrón. Pero hay maneras más didácticas en que el estudiante puede aprender. ¿O ustedes qué opinan? Para responder esa pregunta, me voy a basar en lo que es el enfoque de liderazgo pedagógico. Un docente tiene que convertirse en un líder en su aula de estudio o en su aula de clase. No regirse como usted ya dijo, que el alumno solo copie el dictado, dibuje, sino que innovar, dar unas clases más transformadoras. Tú como líder observarás las ventajas y desventajas que encuentras en el entorno educativo. Ver qué parte podría ayudar a subir a tu alumno, a seguir progresando y no estancarlo en lo clásico, en lo que estaba regido antiguamente, sino ser más innovador y que el alumno sea un personaje activo y que de esa manera haya un aprendizaje recíproco donde el alumno aprende de ti y tú también como docente aprendes de él. ¿De qué manera nosotros podemos activar esa manera innovadora en nosotros siendo docentes? Bueno, yo en ese caso podría aplicar el enfoque transformacional, donde dice que el docente debe ser innovador. O sea, si nosotros como futuros docentes vamos a impartir una clase,
no solamente nos debemos enfocar dentro del aula, sino que incentivar a los chicos a dar las clases fuera del aula en el entorno. De esa manera nosotros estamos siendo unos docentes transformadores y no basándonos siempre en el currículo. Bueno, a mi parecer, comparto con las ideas de mis demás compañeros, ya que nosotros solamente nos vamos a guiar mediante la planificación curricular, pero para ellos existen enfoques en donde nosotros podremos ver cómo damos la clase, usando nuevas estrategias, nuevos métodos, haciendo que esta clase sea más creativa, más significativa para el estudiante, y no solo el estudiante quede de una forma como se da la innovación. Entonces, ustedes como futuros docentes, ¿qué piensan? ¿Es necesaria la planificación educativa? En sí, sí es muy necesario, ya que ahí abarca todos los temas que se tienen que dar, más nosotros está en que esta se dé de manera creativa e intelectual, interactuar con los estudiantes. Bien, voy a hablarles un poco sobre lo que es el currículo de la educación cultural y artística, en el cual encontramos las consideraciones legales en torno al currículo de la educación. Bien, estas son normas que no podemos cambiar, que el Ministerio ya las tiene así. La Constitución de la República del Ecuador en el 2008, en su artículo 26, nos dice que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Es decir, que el Estado debe velar por la educación de cada ciudadano, desde la educación básica hasta el bachillerato, porque desde allí en adelante ya no se puede, el ministerio ya no tiene nada que ver, sino el mismo estudiante. Por otro lado, el reglamento a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, en su artículo 9, señala la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y su modalidad. En el artículo 19 de la misma ley establece que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la acción obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles, inicial, básico y bachillerato, y modalidades presencial y semipresencial y a distancia. Como siguiente punto tenemos los referentes curriculares precedentes. La primera reforma del currículo de la educación general básica a la que nos referimos tuvo lugar en el año de 1996. Esta no presentaba una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse. Además, carecía de criterios e indicadores de evaluación. De aquí se va notando que han mejorado las reformas curriculares. Es decir, que este currículo se fue basando más en la edad y adaptándose a ella. Porque cabe recalcar que se aprende de diferente manera en diferentes edades. Es decir, que nosotros, si somos niños, aprendemos de una manera, si somos adolescentes, aprendemos de otra manera. Seguimos con los referentes del ajuste curricular. El desarrollo del proceso del ajuste curricular se recabó a través del monitoreo realizado en mayo del 2011 a noviembre del 2012 y de la investigación denominada El uso y percepciones del currículo de educación general básica, realizada entre octubre y noviembre del 2013. El cúmulo de las prácticas exitosas del aula al estudio comparativo en modelos curriculares de otros países y en especial el criterio de docentes ecuatorianos en el área de lengua, literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística y educación física de los niveles educativos. Fueron base para el ajuste curricular, es decir, que tuvieron que ver mucho los docentes de diferentes países para el ajuste curricular de las asignaturas. La revisión del perfil de salida del bachiller ecuatoriano, que se llevó a cabo con la participación de distintos actores involucrados en la educación, los docentes de los diferentes niveles educativos, padres de familias y estudiantes,
y representantes del sector productivo del país. También tenemos un currículo organizado por áreas del conocimiento. Para avanzar al perfil de salida, deben desarrollar aprendizaje de las siguientes áreas del conocimiento, tales como ya las mencionaba antes: lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física y educación cultural y artística. Estas áreas se desarrollan a través de las siguientes asignaturas, como lo podremos observar en la siguiente imagen, y creo que ya se las había mencionado anteriormente. Las características del ajuste curricular, que el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que pueden abarcar desde el primer año de la educación general básica hasta el último del bachillerato general unificado. Permite mayores grados de flexibilidad y apertura curricular para que se adapte la mejor manera de los diferentes ritmos de aprendizaje. Los objetivos están expresados en términos de capacidades que se pretenden alcanzar, y las unidades educativas deben acercar entre este diseño a la realidad de sus contextos a través del proyecto educativo institucional y su correspondiente el proyecto curricular institucional. Y los docentes han de negociar los contenidos hacia los intereses y necesidades de sus estudiantes. Como ya mencionaba anteriormente, el proyecto educativo institucional es algo importante para cada institución, ya que se ven reflejado cómo es la calidad educativa de cada centro o institución. También tenemos los elementos del currículo, el cual se encuentra organizado de la siguiente manera: el perfil de salida, los objetivos integradores de los subniveles que constituyen una secuencia hacia el orden del perfil de salida, los objetivos generales de cada una de las áreas, los contenidos expresados en las destrezas con criterios de desempeño, las orientaciones metodológicas y por último los criterios e indicadores de evaluación. Y los principios para el desarrollo del currículo. Esto es algo importante que se debe tener en cuenta a la elaboración del currículo, ya que son principios a seguir. El currículo se crea apuntando a que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas en ellas, en situaciones concretas, aplicando operaciones mentales complejas. También debe adaptarse a la necesidad de los estudiantes. Las destrezas no se adquieren en un determinado momento, ni permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los estudiantes van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo, dado a que el desarrollo de los aprendizajes formales como de los no formales, el contexto es un principio que se debe tener mucho en cuenta, porque está verificando todos los factores que afectan de manera positiva o negativa a los estudiantes. Por último, tenemos las orientaciones metodológicas, las cuales nos dicen que se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. En el caso de la educación general básica, especialmente en sus primeros 3 subniveles, se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato de los estudiantes. El objetivo central de la práctica educativa es que el estudiante alcance al máximo desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada las destrezas con criterios de desempeño propuestas en cada una de las áreas, ya que estas son un elemento del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. Es importante destacar el papel fundamental que juega la lectura en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Por ello, las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades, tareas para el desarrollo de la competencia lectora. Asimismo, las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. Las orientaciones metodológicas más que nada se encarga de dirigir a los docentes y darles pautas para que apliquen una metodología para que los estudiantes logren captarlos y comprenderlos en todo momento. El refuerzo académico y acción tutorial. Tal y como lo establece el artículo 2008 del reglamento de la LOI, la Ley Orgánica
de educación intercultural corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que pueden comprender clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseña la misma asignatura. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseña la misma asignatura. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes. Cronograma de estudios en el que los estudiantes deben cumplir en casa con ayuda de su familia. El diseño general de este tipo de acciones ha de quedar recogido en el proyecto educativo institucional. El refuerzo académico más que nada es un conjunto de estrategias planificadas que complementan, consolidan, enriquecen la acción educativa ordinaria, que se concretan en la adopción de una serie de medidas de atención a la diversidad. Estas son diseñadas por docentes y dirigidas a aquellos estudiantes que presentan en algún momento alguna dificultad de entendimiento de alguna clase. Esta es una tarea que conlleva una relación individualizada con la persona del educando. Se realiza en estrecha vinculación con la práctica docente y en la actualidad es asignada expresamente al profesorado. Esto más que nada tiene que ver con el refuerzo de cada clase, es decir, si algún estudiante no entendió, podemos darle un refuerzo académico al final. También podemos ser sus tutores para que ellos tengan un mayor conocimiento y puedan avanzar como personas, evolucionar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, para finalizar mi presentación tenemos la carga horaria, el cual es un total de horas asignadas o cargadas para el desarrollo de un curso o una asignatura. En los centros educativos se incluye las horas del aula, las prácticas y toda otra actividad curricular o extracurricular. En la carga horaria, el horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la educación general básica será de 30 y 35 horas pedagógicas. En el bachillerato general unificado, este horario completará 40 horas pedagógicas. Con la formación complementaria, la oferta de bachillerato técnico alcanzará las 45 horas pedagógicas, incluyendo en este cómputo a todos los casos los tiempos dedicados al refuerzo y apoyo educativo y a la acción tutorial. La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos. Tal y como estipula el artículo 149 del reglamento de la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el horario lectivo que debe dedicar todas las instituciones educativas para el desarrollo de cada una de las áreas en cada subnivel en la educación general básica y en el nivel de bachillerato. Aquí les he traído un pequeño ejemplo de las horas que ven los estudiantes de educación general básica, las cuales constan de 35 horas pedagógicas, y a diferencia del bachillerato general unificado, el cual consta de 45 horas pedagógicas. Como lo pueden observar aquí en la siguiente imagen, el bachillerato normal o el bachillerato común tiene aproximadamente 40 horas pedagógicas, en cambio el bachillerato técnico posee 45 horas pedagógicas. Por ejemplo, tenemos una institución religiosa, las cuales no podrán cambiar las horas asignadas de matemática y lengua y literatura, estudios sociales y ciencias naturales. Estas son horas que no pueden cambiar los directivos, ya que estas están impuestas por el Ministerio de Educación. Sí se puede quitar algunas horas de otras materias, pero para implementar lo que es como estamos hablando de una institución religiosa, para implementar estas horas, que es una materia de religión o para rezar, entonces pueden cambiar alguna otra hora, sin embargo no pueden cambiar las horas de matemática, lengua y literatura, ciencias naturales y estudios sociales. Estas son horas que no las puede tocar. Y así he finalizado mi presentación. Espero haya sido de su completo agrado y espero me hayan entendido. Gracias.